Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy. Si es tu primera vez, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Me encanta tenerlos por aquí y compartir juntos. Hoy, chicos y chicas, tengo una noticia que, digamos que me dejó boquiabierto /diagonal a. Y estoy seguro /diagonal a de que a ustedes también les va a sorprender. Prepárense porque el chisme está que arde, y es de esos que te hacen querer saber más y más. ¿Están listos? Porque la noticia de hoy es sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. Hande y Kerem. El 15 de septiembre de 2025. ¡Boom! La noticia explotó en todos lados. Y como no podía ser de otra manera, aquí estamos para desglosarla, analizarla y debatirla juntos. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto para ellos? ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Además, activar la campanita de notificaciones les asegurará que les llegue un aviso cada vez que suba nuevo contenido. Y créanme, se vienen cosas muy interesantes. Así que suscríbanse, la campanita y vamos a ello. Vamos a sumergirnos en el drama. La noticia que sacudió el mundo de la farándula turca el 15 de septiembre de 2025 fue la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores y declaraciones ambiguas, la noticia fue confirmada. Y no solo eso, sino que la forma en que se supo fue impactante. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos era innegable y rápidamente se extendió a la vida real. Su romance, que comenzó en el set, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Fotos, vídeos, declaraciones de amor, todo apuntaba a una relación sólida y duradera. Pero, como suele suceder, la realidad es a veces muy diferente a lo que se muestra en las redes sociales. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular hace tiempo. Pequeñas pistas, gestos, miradas, los fans más observadores empezaron a notar ciertas tensiones. Algunos incluso especulaban sobre una posible infidelidad, otros hablaban de diferencias irreconciliables. Y entonces, el 15 de septiembre de 2025, la bomba explotó. La noticia se filtró a través de varias fuentes, incluyendo medios de comunicación turcos, cuentas de chismes en redes sociales, y digamos que también hubo filtraciones de fuentes cercanas a la pareja. La confirmación, como ya dije, fue todo menos oficial. No hubo un comunicado conjunto, ni una conferencia de prensa, ni una declaración en Instagram con fotos románticas. Fue una especie de maremoto informativo, un tsunami de especulaciones y fragmentos de información que se fueron ensamblando poco a poco. Las primeras noticias hablaban de una ruptura amistosa, pero a medida que pasaban las horas, los detalles se volvían más turbios. Algunos medios mencionaban una discusión acalorada en un evento público, lo que alimentó la idea de una separación dramática. Otros insinuaban que la decisión se había tomado tiempo atrás, y que la noticia se había mantenido en secreto por acuerdos contractuales o por el bien de la imagen pública de ambos actores. Lo cierto es que la noticia se propagó como la pólvora, generando un debate encendido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, comenzaron a analizar cada detalle, cada publicación, cada gesto, en busca de una explicación. Las reacciones, como era de esperar, fueron muy diversas. Algunos fans con el corazón roto expresaron su tristeza y su decepción. Habían idealizado la relación de Hande y Kerem, y verla llegar a su fin fue un golpe duro. Recordaban con nostalgia las fotos y vídeos de la pareja, las declaraciones de amor, los gestos románticos que habían hecho soñar a millones de personas. Para ellos, la separación era el final de un cuento de hadas, la prueba de que el amor verdadero no existe. Otros, en cambio, mostraron una actitud más pragmática. Habían notado las señales de alarma, los rumores, las tensiones que se filtraban en las redes sociales.
Para ellos, la separación era algo previsible, una consecuencia lógica de los problemas que, según ellos, ya existían en la relación. Aunque también estaban tristes, no se sorprendieron del todo. Y luego estaban los que se alegraron de la separación. Sí, es cierto, siempre hay gente que disfruta con el sufrimiento ajeno. Algunos fans, por envidia o por simple maldad, celebraron el final de la relación, y aprovecharon la situación para criticar a Andy y Kerr. Pero ¿cuál fue el motivo real de la separación? Esa es la gran pregunta. Y como suele suceder en estos casos, la respuesta no es tan sencilla. Las fuentes cercanas a la pareja, que pidieron permanecer en el anonimato, hablaron de diferencias irreconciliables. De diferentes expectativas sobre el futuro. De incompatibilidad de caracteres. Estas declaraciones, aunque genéricas, apuntaban a un cúmulo de problemas que a lo largo del tiempo habían desgastado la relación. Según estas fuentes, Andy y Kerem eran personas muy diferentes, con aspiraciones y deseos distintos. Sus agendas profesionales, cada vez más apretadas, les impedían pasar tiempo juntos. Y la presión mediática, la constante exposición a la que estaban sometidos, había generado una tensión que resultaba insoportable. Se rumorea que la apretada agenda de ambos actores, y la presión mediática constante, jugaron un papel importante en la decisión. La distancia física, debido a compromisos profesionales, también fue un factor a considerar. Es difícil mantener una relación sana cuando ambos están constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. La falta de tiempo para compartir, la imposibilidad de planificar un futuro juntos, la sensación de soledad a pesar de estar rodeados de gente, todo esto, según las fuentes, había minado la relación. También se especula sobre la posibilidad de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios turcos sugirieron que hubo infidelidades por ambas partes. La prensa sensacionalista, siempre ávida de escándalos, alimentó estos rumores, y trató de encontrar pruebas, fotos, vídeos, que confirmaran estas acusaciones. Pero como siempre son solo rumores, y no hay nada confirmado. Y aquí viene lo interesante. Después de la noticia inicial, las redes sociales se encendieron. Los fans comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación de ambos actores en busca de pistas. Algunos encontraron pruebas de la infidelidad, otros defendieron a capa y espada a sus ídolos. Se crearon debates interminables, teorías descabelladas, y hasta campañas de odio dirigidas a supuestos culpables. La inmediatez de las redes sociales, su capacidad para difundir información de manera rápida y masiva, hizo que la situación se saliera de control. La gente se sentía con derecho a opinar, a juzgar, a insultar, sin importar las consecuencias. Andy y Kerem, por su parte, guardaron silencio. No hicieron declaraciones públicas. No dieron entrevistas. Se refugiaron en el trabajo y en sus amigos más cercanos. Ambos inteligentemente decidieron no alimentar el drama. Supieron con madurez mantener la discreción y proteger su intimidad. Y eso, en un mundo donde todo se ventila públicamente, es de admirar. Pero el silencio, por supuesto, no detuvo la especulación. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar cualquier movimiento de la pareja. Fotos de Andy llegando y saliendo de su casa, de Kerem cenando con amigos. Cada imagen era analizada al detalle, buscando señales de tristeza, de felicidad, de arrepentimiento. La prensa rosa, en su afán por obtener la primicia, no dudó en invadir la privacidad de los actores, persiguiéndolos por la calle, acechándolos en sus lugares de trabajo, publicando información sin contrastar. Las redes sociales, por supuesto, fueron el campo de batalla. Los fans divididos, los haters aprovechando la situación para criticar, y los medios de comunicación sensacionalistas alimentando el morbo. Fue un verdadero caos. Se crearon hashtags, memes, vídeos que viralizaban la noticia y la convertían en un espectáculo. Y en medio de todo este caos, hubo también momentos de comprensión y solidaridad. Muchos fans, a pesar de estar tristes por la separación, expresaron su respeto por la decisión de Andy y Kerem. Reconocieron que al final del día son personas, con sentimientos, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Hubo mensajes de apoyo, de ánimo, de cariño, que demostraron que a pesar de la controversia, todavía existía una base sólida de admiración y respeto por los actores. En cuanto a sus carreras, la separación no pareció afectar en lo más mínimo. Ambos actores siguieron trabajando en sus proyectos, y sus fans continuaron apoyándolos.
Ande, siempre elegante y profesional, continuó protagonizando exitosas campañas publicitarias y series de televisión. Su imagen, fresca y natural, siguió siendo muy demandada por las marcas. Kerem, por su parte, se enfocó en el cine y en su labor filantrópica. Su talento y su carisma le abrieron las puertas de Hollywood, y pronto comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá reconciliación? ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos? La respuesta por ahora es un rotundo no. Ambos parecen decididos a seguir caminos separados. Aunque en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Las reconciliaciones son comunes, y el destino a veces tiene planes sorprendentes. Pero por ahora, la prioridad de ambos parece ser el trabajo y la superación personal. Lo que sí está claro, es que la relación entre Ande y Kerem dejó una huella imborrable en la historia de la farándula turca. Fueron y seguirán siendo una de las parejas más queridas y admiradas. Y su separación, sin duda, será recordada por mucho tiempo. La serie Love is in the Air los unió, y su romance fuera de la pantalla cautivó a millones. Su historia de amor, aunque truncada, será siempre un ejemplo de la magia que puede surgir en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, primero que nada, que las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser muy crueles. Que las vidas de las celebridades no son tan perfectas como parecen. Que el amor, a veces, no es suficiente. Y que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad y la decisión de cada persona. La sobreexposición mediática, la presión constante, la falta de intimidad, todo esto puede afectar negativamente a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Además, este caso nos recuerda la importancia de ser empáticos. De no juzgar. De entender que las relaciones son complejas, y que cada persona tiene su propia historia. De ponernos en el lugar de los demás y de comprender que a veces, las decisiones más difíciles son las más necesarias. Y sobre todo de recordar que las celebridades, por más famosos que sean, son seres humanos, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a ser felices, a equivocarse y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados públicamente. Así que, ¿qué sigue para Ande y Kerem? Pues seguir adelante con sus vidas. Seguir trabajando, seguir creciendo y seguir siendo felices. Y nosotros, como sus fans, solo podemos desearles lo mejor. Esperamos que encuentren la felicidad, que logren sus metas profesionales, y que algún día encuentren el amor verdadero, si es que no lo han hecho ya. La verdad es que esta noticia fue un auténtico bombazo. Y como siempre me encanta poder compartir mis opiniones y analizar todo esto con ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos podido reflexionar juntos sobre este tema. La separación de Ande y Kerem es un recordatorio de que la vida es impredecible, y que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable. En resumen, el 15 de septiembre de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los motivos, aunque no del todo claros, parecen apuntar a diferencias irreconciliables, la presión mediática y quizás la distancia. Aunque la noticia generó un gran revuelo en las redes sociales, ambos actores han mantenido un perfil bajo y han continuado con sus exitosas carreras profesionales. ¿Habrá reconciliación en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, aunque breve, quedará grabada en la memoria colectiva. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias de verdad por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por compartir sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, debatir y aprender de ustedes. Así que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de la separación de Hande y Kerem? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen en una posible reconciliación? Cuéntenme. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Y para terminar, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.